Bueno, nuevamente buenas tardes para todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestra lección inaugural con el director de la Maestría en Estudios Críticos de las Migraciones, el profesor Wuldi Loutor. Profe Wuldi, bienvenido y la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra lección inaugural para este primer semestre de 2023 en nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas. Esta lección inaugural la hacemos en asocio con el doctorado en Ciencias Sociales y Humanas y el doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información, ambos de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta maestría pertenece a 5 unidades de la Universidad Javeriana: el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, el Instituto de Salud Pública, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Esta maestría es una maestría virtual que existe desde 2020. Se constituye cada vez más en un espacio de formación importante para Colombia y el resto de América Latina y el Caribe. Hoy tenemos cerca de 50 estudiantes provenientes de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Haití, entre otros países. Bueno, les invitamos a escribirnos, a dialogar con nosotros, a conocer la propuesta que tenemos en esta maestría para el estudio de las migraciones. Bueno, mi nombre es Wuldi Edson Loutor, yo soy doctor en filología, yo soy profesor e investigador del Instituto Pensar, yo soy director de esta maestría. Hoy tendremos esta lección inaugural sobre este título, ¿no? Sobre este tema: la posidentidad, sociedades postmigrantes y otros debates globales actuales en el campo de los estudios migratorios. Evidentemente son debates que han tenido otros nombres, quizás poco comunes para América Latina, por ejemplo, sociedades postmigrantes y posidentidad. Seguramente no se habla mucho de estos temas. Bueno, pues hoy vamos a conversar sobre esto. Bueno, el punto de partida de esta lección es el siguiente. Las migraciones hoy día llevan a formular preguntas que no solo se enmarcan en las sociedades de origen, tránsito y destino de las personas migrantes, sino que son preguntas que tienen que ver con el mundo y con sus dinámicas e incluso con los mismos conceptos con los que intentamos aprender el mundo y pensarnos en el mundo, por ejemplo, el concepto de identidad. Quizás antes de entrar en esos debates, debamos mirar cómo las migraciones configuran el mundo de hoy y cómo ha habido un esfuerzo por parte de las ciencias sociales por ampliar y adecuar la perspectiva analítica para capturar la complejidad de los fenómenos migratorios que traspasan las fronteras, que impactan el mundo y que son impactados también por el mundo. Ahí vamos a estar tejiendo esos debates que son preocupantes y apasionantes. Preocupantes porque dejan claro que siguen funcionando viejas dinámicas en el mundo globalizado de hoy. Por ejemplo, el nacionalismo, el racismo y las rencillas identitarias. También son debates apasionantes porque se hace necesario el concurso de las disciplinas que trabajan con las narrativas, con los imaginarios. O sea, necesitamos, además de las cifras, los datos, los hechos, necesitamos también las narrativas, porque ahí también se anuncian los grandes cambios y ahí hay oportunidades, tal como lo veremos a lo largo de esta lección inaugural. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo las migraciones configuran el mundo de hoy? Las estadísticas son contundentes. Doy un par de cifras a título de ejemplo. Por ejemplo, los migrantes internacionales, que se pueden definir de manera general como aquellas personas que viven en un país distinto de su país natal, bueno, pues estos migrantes internacionales constituyen una población significativa en el mundo. Son o eran 281 millones en el 2020, y eso representaba el
3.6% de la población planetaria. En el planeta Tierra somos 8.000 millones de habitantes. Y eso sin contar los 21.3 millones de refugiados, son cifras de 2021, y los 100 millones de desplazados forzados internos, que son cifras del 2022. ¿Eso qué significa? Que esta población migrante internacional de 280 millones, de casi 300 millones, es recibida en un 61% por Europa y Asia. En este momento, Europa está recibiendo 87 millones de esos migrantes y Asia 86 millones. Y esta población está también recibida en un 21% por América del Norte, que son aproximadamente 59 millones, en un 9% por África, en un 5% por América Latina y en un 3% por Oceanía. ¿Qué significa esto? Otra vez, que esta demografía, esta geografía de las migraciones que acabamos de esbozar, nos muestra que las migraciones se dan en todos los continentes y que son parte intrínseca de la dinámica del mundo. Eso significa que tenemos una humanidad cada vez más en movimiento. Y en el continente americano, como todos lo sabemos, los flujos migratorios más importantes o mayores son el flujo venezolano, el flujo haitiano, el flujo cubano, el flujo nicaragüense. Bueno, a propósito de este carácter cada vez más migrante de la humanidad, la Organización Internacional de las Migraciones, que es la organización que siempre proporciona cifras, como las que acabo de dar, señala lo siguiente: el total estimado de 281 millones de migrantes internacionales en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. O sea, realmente las estadísticas nos muestran que esta humanidad, la de hoy, es una humanidad cada vez más migrante. Pero detrás de estas cifras contundentes, hay serios problemas y serios retos para la protección de los derechos humanos de estas personas migrantes. O sea, hay verdaderos dramas humanitarios, humanos, relacionados con estos movimientos migratorios. De hecho, no pasa un mes sin que no nos lleguen noticias de estos dramas. Por eso es una asignatura pendiente para el mundo de hoy el tema de la protección, y esto en las tres fases de la migración. En origen, para que realmente no haya migración forzada, es decir, migraciones que se deben a la persecución, la inseguridad, la violencia, o sea, a causas forzadas. Protección en tránsito, en el tránsito, para que los migrantes no se mueran en el trayecto, en particular en las fronteras y en manos de grupos delincuenciales y a veces en manos de los mismos estados. Protección en destino, para que los y las migrantes no sean víctimas de racismo, xenofobia y políticas hostiles que tienden a ser la regla y no la excepción. Bueno, ahí va surgiendo un primer gran debate. Las narrativas identitarias que hacen parte de esta población migrante y sus descendientes en las sociedades de llegada, llamen poderosamente también la atención. La migración no es solamente un asunto empírico, un asunto que solo se observa en cifras y en hechos que se pueden constatar. La migración es también un asunto narrativo, y eso es un gran descubrimiento que hizo la investigadora alemana de origen iraní, Naika Furutan. Ella plantea que hay que ir siempre más allá de las estadísticas para aprender a escuchar los testimonios, las voces. Esto es, las narrativas de estas personas, y con base en ellas, ser capaz de leer lo que está pasando en las sociedades. Naika Furutan escribe lo siguiente, abro comillas: Alemania se ha convertido en un país de inmigración no solo empíricamente, sino narrativamente. Ella explica que de 1 de cada 3 alemanes
se puede identificar una narrativa de migración como punto de referencia familiar. Es decir, en su narrativa identitaria propia y la de su familia está presente la migración. Esto es, que este alemán no tiene un origen puro, que en su identidad alemana confluyen otras identidades. ¿Qué significa esto? Responde ella, que Alemania se está convirtiendo en una sociedad post-migrante. Post no significa el fin de la migración, sino que eso describe los procesos de negociación social que ocurren en la fase después de la migración. Y eso puede implicar, por supuesto, a más de una generación. Entonces, la pregunta con respecto a estas sociedades postmigrantes es la siguiente. ¿Cómo las personas migrantes y sus descendientes negocian sus identidades? Y cómo esas negociaciones van configurando las sociedades y las convierten en sociedades postmigrantes. Naika Furutan señala 3 características fundamentales que tendrían estas sociedades postmigrantes. Primero, que en ellas es reconocido por el Estado, por la academia y por el público en general el hecho de que ha habido cambios sociales hacia la conformación de una estructura heterogénea. Es decir, que esta sociedad está hecha de múltiples identidades. Y esto independientemente de que este hecho de la heterogeneidad sea aceptado o rechazado. Muchos de nosotros ya sabemos que este hecho generalmente es rechazado, y el rechazo ha tomado varias formas. Por ejemplo, muchas personas de las sociedades de llegada dicen que ya no sabemos quiénes somos. Ya todo mundo puede ser alemán, puede ser francés, puede ser colombiano. ¿Qué significa ser colombiano, ser alemán, ser francés, no? O también hay quejas, ¿no? De que nuestra casa ya no es nuestra casa. Hemos sido invadidos, colonizados, conquistados. Bueno, son varias expresiones que muestran pues este rechazo de este hecho de la heterogeneidad. Y también ahí hay narrativas xenófobas. Por ejemplo, estas narrativas que dicen que hay que recuperar nuestra identidad, hay que recuperar nuestro país, hay que recuperar nuestra cultura, hay que recuperar América. También ha habido como violencia racista xenófoba. Pero lo que no pueden negar es que pues ya nuestras sociedades están hechas de múltiples identidades. Su estructura es heterogénea. La segunda característica es que la inmigración y emigración tienen un tremendo impacto en el país. Impacto que puede ser discutido, regulado o negociado, pero que no hay reversa. Por más que se quiera hacer limpieza étnica, deportaciones masivas, construcciones de muros, no hay marcha por atrás. La inmigración y la emigración ya son demasiado avanzados. Ya no se puede hacer nada. Tercero, que las estructuras, instituciones y culturas políticas se van adaptando, como diría el Chavo del Ocho sin querer queriendo, a la realidad migratoria, lo que tiene, por supuesto, serias consecuencias, ¿no? Tanto en una mayor permeabilidad y movilidad social, como también en reacciones defensivas y en conflictos, ¿sí? Entonces, resumiendo, que estamos ante una realidad migratoria que se impone. El concepto de sociedad migrante pone el debate en otro nivel. Ya no se trata solamente de la globalización de las migraciones, sino de algo más profundo. Se trata de la configuración o de la reconfiguración misma de la sociedad. Por ejemplo, una sociedad tan cerrada como la alemana, o que ha tenido una historia tan complicada con los otros. Por ejemplo, con los judíos, bueno, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que estamos viendo es cómo la sociedad cambia de naturaleza. O sea, no es un cambio en la sociedad, pero es un cambio de la misma sociedad. Y eso es ocasionado por el fenómeno migratorio. La sociedad se vuelve heterogénea, es decir, tiene en sí misma múltiples identidades, múltiples orígenes, tiene al mundo por dentro.
Bueno, pues Europa conquistó América en 1492 y conquistó África tras la conferencia de Berlín entre 1884 y 1885, pero ya el mundo ha conquistado a Europa y esta aún no sabe qué hacer. Bueno, doy el ejemplo de Europa, pero como lo veremos, eso es en todo el mundo. Entonces, en estas sociedades postmigrantes, siguiendo a Naika Furutan, ya no se trata de integrar a los migrantes y sus descendientes. Como todos sabemos, en Colombia, por ejemplo, integración ha sido la palabra mágica. Es como un mantra, ¿no? Para solucionarlo todo, y en concreto la migración venezolana. Desde luego, en esas sociedades, de lo que se trata es de transformar la sociedad, que estaba hecha o diseñada para solo una forma o para una sola forma de identidad. Transformarla, hay que transformarla para que justamente se adecue a su propia realidad, que ya es diversa, múltiple, heterogénea. Entonces, las preguntas sobre la integración o sobre qué hacer con esos migrantes van para otro lado, ¿no? Y sobre todo van dirigidos a nosotros, a las sociedades de llegada. Por ejemplo, ¿realmente somos conscientes de los cambios que experimentan nuestras sociedades con la llegada de las personas migrantes? ¿Somos conscientes de que son cambios que nos obligan, valga la redundancia, a cambiar nuestra sociedad? Por ejemplo, a hacer que ésta tenga una oferta educativa, en salud, en empleo, que tome en cuenta a las otras poblaciones que llegaron, que tienen otros orígenes, que provienen de otras historias, que tienen otros colores de piel, e incluso que hablan otros idiomas, que tienen otras formas de ver el mundo. ¿Quiénes son esos otros? ¿Nos interesamos realmente por ellos? ¿Cómo nos estamos relacionando con ellos? O sea, como se puede ver, la integración es una narrativa que va en un solo sentido de manera unilateral. Pero aquí lo que hay que hacer es una cosa que va en un sentido y en el otro. La sociedad de llegada también tiene que hacer preguntas sobre sí misma. Tiene que hacer esta autorreflexión. Ya no es solamente un deber del migrante de integrarse, de adaptarse. La sociedad de llegada tiene que entender que ha cambiado y por lo tanto tiene que cambiar muchas cosas. Bueno, por ejemplo, uno de los grandes dramas de los Estados Unidos es cuando los blancos, de origen europeo, dejaron de ser la mayoría absoluta, o sea, más del 50%, para convertirse en una minoría más, como las otras, latinas, afrodescendientes, asiáticas. Y bueno, pues eso va muy ligado con el resurgimiento, por ejemplo, de Trump, ¿no? de todas las narrativas nacionalistas y racistas. O también en varios países de Europa, donde hay una presencia cada vez mayor de gente diferente, de gente diversa, de gente que no es europea. Bueno, no es solo el caso de esos países de Europa, de Estados Unidos. Por ejemplo, en Colombia, es el caso de los colombianos que llamamos transgeneracionales, es decir, de los colombianos que nacieron e hicieron sus vidas en Venezuela porque sus padres habían tenido que huir hacia Venezuela. Pero bueno, gran parte de esos colombianos no son bienvenidos acá. Por ejemplo, el año pasado les anularon a cerca de 50,000 de ellos sus registros de nacimiento y sus cédulas de ciudadanía colombiana de manera arbitraria. Evidentemente, en la vida diaria de esos colombianos, muchos de ellos tienen acento venezolano, enfrentan el odio de algunos de sus compatriotas. La gran pregunta que nos tenemos que hacer los colombianos es: ¿hasta cuándo vamos a entender que colombianos nacimos donde nos tocó? Un gran culpable de esto es el conflicto armado, justamente. Y nacimos donde nos da la gana. Por eso, pero eso no afecta en nada nuestros derechos constitucionales como colombianos. Y por supuesto, esos colombianos transgeneracionales que están volviendo de Venezuela, hay que respetar sus derechos constitucionales. Bueno, los debates sobre las sociedades postmigrantes nos invitan a ir más allá de estas fronteras físicas,
geográficas, políticas, lingüísticas, para captar otras realidades que son transfronterizas, transnacionales e incluso transgeneracionales, como lo estamos viendo con esos colombianos que están llegando desde Venezuela. Evidentemente, eso nos va a entender también que ya nuestras sociedades son heterogéneas, habemos de todo, y que en ellas se están dando procesos de negociación social entre las distintas partes del todo social, incluyendo a migrantes, y que lo mejor que se puede hacer en la sociedad de llegada es reconocer esta realidad e invitarnos a todos a entender eso y a entender que todos somos también parte de estas negociaciones y estas renegociaciones. Además, se plantea la necesidad de que el Estado se reformatea. Por ejemplo, hay que reconocer que la ciudadanía, la colombiana, cualquier ciudadanía, no se agota en las fronteras de la nación, no se agota en un color de piel, ¿sí? Este reformateamiento del Estado, pues es justamente para estar a la altura de esta nueva realidad postmigrante que ya deja de ser Estado nacional céntrica, ¿sí? Para volverse transnacional. Realmente nos hemos puesto a pensar cómo el nacionalismo sigue muy presente en nuestras sociedades, disque modernas, y eso, por supuesto, nos incapacita para comprender esta nueva realidad, vamos a decirlo así, postmigrante. Eso no pasa solamente en Europa o Estados Unidos, sino acá, en América Latina, que supuestamente somos la región de la diversidad, de la diferencia. Eso se ve en la manera como tratamos a los migrantes, en particular los migrantes venezolanos, los migrantes haitianos, los migrantes africanos. Y todo eso pues deja claro que el nacionalismo, el racismo y la discriminación están vivos en nuestra región, ¿sí? E incluso la manera como nos hemos construido sigue operando hoy en la manera como tratamos ciertas migraciones. O sea, hay continuidades en esas rupturas con el colonialismo o con el neocolonialismo, en particular el de los criollos y de los mulatos en algunos casos. Sobre el caso colombiano, Alfonso Múnera, cartagenero, escribió lo siguiente. Abro comillas. Creo que un nuevo desafío para los historiadores colombianos es volver a mirar con una perspectiva histórica esta problemática relación entre nuestras construcciones de raza y el proceso de constitución del Estado-Nación. Para ello es fundamental evaluar en todo su significado el poder de los discursos imaginarios o artefactos ideológicos que hicieron viable una nación que se montó desde el principio sobre el esfuerzo prolongado y ciertamente traumático de su élite por negarles a indígenas y negros el derecho de pertenecer a ella. La comunidad imaginada por las élites, en especial por sus intelectuales, simplemente dejó por fuera a la mayoría de los colombianos. De ahí quizás su fracaso. O sea, en gran parte el desarraigo que es estructurante de nuestro país, Colombia, y en gran parte de nuestra región de América Latina, sigue operando en las migraciones. Bueno, ya pasamos al segundo punto en relación con el esfuerzo que hacen las ciencias sociales para ampliar la perspectiva epistemológica y analítica para capturar la complejidad de los fenómenos migratorios. Bueno, las narrativas identitarias que dan un lugar central a la migración muestran también que estas identidades no se consideran puras y se vienen construyendo entre varios países, en el cruce de fronteras, en la intersección de varias culturas. Esto es, los sujetos migrantes no son solamente víctimas del Estado y del sistema mundial o simplemente objeto de discriminación y de hostilidad. Estas narrativas hablan de sujetos que narran, de sujetos que se narran,
son también agentes sociales. Evidentemente, para llegar ahí, para poder ver esta agencia de los sujetos migrantes, había que romper con metarrelatos teóricos que se enfocaban más en lo macro, en lo sistémico, en lo estructural, desconociendo lo que pasa en el mundo de vida de las personas migrantes y sus descendientes. Por supuesto que el giro que ha habido, por ejemplo, en los estudios sobre globalización, y eso se ha hecho desde la sociología, desde la economía y desde otras disciplinas de las ciencias sociales, nos ayudaron a ampliar la mirada un poco para ver la articulación que hay entre lo global y lo local, enfatizando como ya estamos en una nueva fase del sistema capitalista, cuyo eje central es la internacionalización de la producción, la concentración del capital, nuevas formas de acumulación flexible. Sí, o sea, todo eso que está pasando en las dinámicas del sistema mundo, como lo llama Wallerstein. Bueno, si bien con este giro ganamos una perspectiva analítica amplia sobre las migraciones, pero perdimos, en el sentido de que acorde con estas mega explicaciones de corte economicista y un tanto determinista, a veces se tiende a resumir o a reducir los factores de la migración a la dinámica global del capitalismo o del mercado. Evidentemente, no se puede comprender las migraciones sin tomar en cuenta esta perspectiva amplia. Pero, ¿qué pasa con los sujetos migrantes? ¿Cómo se van construyendo? ¿Cómo van actuando? Justamente la pregunta por la construcción de las identidades migrantes, por ejemplo, es clave, porque permite entender que ellos y ellas han tenido estrategias de adaptación frente, por ejemplo, a la soberanía estatal y a la globalización capitalista. Y en la literatura de los estudios migratorios, pues se han creado varios instrumentos teóricos y metodológicos para capturar estas estrategias. Aquí voy a señalar solamente algunos, ¿no? Pero hay más. Conceptos como circuitos migratorios transnacionales o campos migratorios transnacionales o comunidades transnacionales o desterritorializadas. O sea, todas estas herramientas que se han construido desde los estudios migratorios, por supuesto, en interdisciplinariedad con otros campos de las ciencias sociales. Bueno, pues han permitido ver cómo todas esas estrategias dejan claro que en la misma globalización se dan fenómenos en que las prácticas de los mismos sujetos migrantes vinculan e interconectan sus sociedades de origen y destino, para lo cual se requiere de otro lente para mirar estas formas de interconexión y articulación que se dan en el cruce de fronteras, más allá de las fronteras de los estados-nación, en los intersticios de la globalización. Este lente se ha llamado transnacionalismo y pues ha tenido la capacidad de estudiar, de mirar este campo social transnacional en que se mueven los sujetos migrantes aquí y allá, en origen y en destino. Por ejemplo, en Colombia es clave el papel de los exiliados o de las víctimas transnacionales de la guerra en la lucha por la paz. Y esta lucha ellos lo vienen haciendo desde el exilio. O sea, desde allá han venido trabajando para la paz acá. Sin eso es casi imposible entender por qué y cómo hemos llegado a la paz relativa que estamos teniendo en Colombia. Bueno, en ese sentido, ¿cómo entender la noción de identidad? ¿Cómo es posible que una identidad se narre, se construye, actúe aquí y allá, sea una multiidentidad, una identidad en relación, en rizoma, en movimiento? ¿Cómo se puede ser una cosa y la otra? Bueno, pues para entender eso, hay un alemán de origen coreano que se llama Byung-Chul Han, quien invita a comprender sobre qué concepto de identidad se han construido las identidades en Occidente y por lo que ha sido difícil para estas identidades
entender las preguntas que acabamos de hacer. El filósofo Han dice que este concepto se basa en el concepto del ser, que conlleva la idea de esencia. Y cuando uno habla de esencia, uno habla, dice Han, de duración, de interioridad, de permanencia en sí, de posesión de sí. Es decir, estamos hablando de un concepto centrado en el sí mismo, en uno mismo. Es decir, un concepto excluyente. Y cuando se construye la identidad sobre este concepto, se da esto que dice Han. Lo extranjero, como ha pasado en Occidente, fue durante mucho tiempo objeto de violenta exclusión o apropiación. ¿Eso qué significa? Que es un concepto ontológico esencial, que es incapaz de reconocer al otro como otro, no necesariamente opuesto a ti, y mucho menos reconocer al otro en la propia identidad. Hay casos muy extremos, ¿sí? Por ejemplo, la identidad dominicana, esta identidad básicamente se construye en oposición a la identidad haitiana, y es una identidad con un alto componente anti-haitiano, que ha tenido serios impactos negativos para los migrantes haitianos y sus descendientes en República Dominicana. No sé si ustedes lo saben, hace como 1 año, 2 años, en República Dominicana se tomó la decisión de construir un muro para separar ambos países que comparten una misma isla. Eso realmente es ridículo. O en Colombia, pues esta identidad que se ha construido, la hegemónica, por supuesto, como lo muestra Afonso Monera, nos ha llevado también a cosas bien absurdas. Por ejemplo, el desprecio étnico-racial, no solo un desprecio hacia identidades negras indígenas, sino también el desprecio territorial hacia identidades, por ejemplo, en Panamá y en las costas y en tierras calientes. Bueno, el tema ya es con el mismo o el concepto mismo de identidad. Cuando este es ontológico, esencial, dicotómico, cerrado, esencializado, no permite abrirse, no permite relacionarse. Por eso también construyó el concepto de posidentidad, con el post entre paréntesis. Eso significa que estamos hoy día ante el hecho político y social de que no se puede establecer una frontera rígida y nítida entre la propia identidad personal, colectiva o nacional y las demás identidades. Cada vez se interpenetran más las identidades en el mundo de hoy. Esto es una realidad ex post, es decir, una realidad que ya se da. Ya no hay identidades puras. O en algún momento ha habido. Lo mejor que podemos hacer es, por supuesto, sin dejar de pelear, sobre todo por las identidades que son oprimidas, por ejemplo, la identidad negra, la de mujeres, pero debemos ser capaces de poner en cuestión de vez en cuando nuestra propia identidad para no cerrarla, para no encerrarla, para no suturarla. Necesitamos una gran dosis de autocrítica para no caer en el mismo error que criticamos. Excluir, dominar, discriminar, este mismo error que hemos visto actuando en el colonialismo, en el racismo, en el patriarcado. Eso significa que tenemos que revisar sobre qué concepto construimos nuestras identidades y nuestras luchas identitarias. Un concepto cerrado de identidad, por supuesto, lleva a la construcción de una identidad cerrada. De aquí surgen varios otros debates en torno a este concepto de posidentidad y en torno a otros problemas también que tienen relacionados. Por ejemplo, un debate sobre cómo construir una sociedad en la que no solo se respeten las diferencias, sino también que haya diálogo entre ellas para enriquecernos. Es la pregunta por la interculturalidad. El debate, por ejemplo, sobre cómo no es necesario tener miedo de abrirse a los otros para no perder lo suyo propio. Miedo que ha sido instrumentalizado cada vez más por los políticos, en particular los de extrema derecha. Es la pregunta sobre la instrumentalización de la migración y del tema identitario, a tal punto que muchos autores dicen que la identidad es la guerra. Generalmente se evoca
la idea de la identidad para marcar territorios, para hacer la guerra, para hacer la hostilidad. Y otro debate también sobre cómo convivir siendo iguales y diferentes. Y para finalizar esta lección inaugural, el máximo reto en todo este tema, me parece, es cómo reconocer tanto las otras identidades en uno como uno mismo en ellas, ya que nadie está aislado. Por supuesto que en este devenir de las identidades, ninguna nunca ha sido pura, ni tampoco absoluta, impermeable, infranqueable. Esto es lo que ha permitido a varias identidades sobrevivir en el mundo. Por ejemplo, el idioma francés y el idioma español son idiomas secundarios en Europa, pero en el mundo son parte de los 5 idiomas más hablados en el mundo. Y eso, pues, justamente es gracias a países no europeos que se apropiaron de esos idiomas, de esos 2 idiomas, y los transformaron. Por ejemplo, en el Caribe se cogió el francés y lo creolizamos. Y lo mismo el español en América Latina, lo mismo el español en Cuba. Bueno, pues este doble reconocimiento, sí, es lo que nos permite al mismo tiempo romper epistemológicamente con la principal dicotomía identitaria, sí mismo versus otro. Es decir, en vez de buscar qué me opone al otro, más bien lo que buscamos es qué tengo de él, o qué él tiene de mí, o qué tenemos en común. Y segundo, dentro de esta fractura epistemológica, redefinir, esa es la tarea, siempre la propia identidad que se encuentra ya en movimiento, en relación con las otras identidades y en construcción. Es decir, una identidad que se enriquece con las otras, que se abre al mundo. Quizás nuestra humanidad se encuentre en una fase en la que la tarea principal consista en tomar conciencia tanto de nosotros y de nuestros lugares, como de los otros que son parte de nosotros y de nuestro mundo. Este mundo compartido es un mundo que es a la vez propio y extraño, porque está constituido por los otros, por los extranjeros, por los migrantes. Y es un mundo del que nos sentimos al mismo tiempo hijos y extranjeros, para retomar la bella metáfora utilizada por Edward Husserl. Muchísimas gracias. Quedo pendiente de las preguntas, de las conversaciones, de las reacciones para seguir esta conversación. Hola, hola, Cami, ¿me escuchan? Bueno, pues la idea es que conversemos sobre estos temas, ¿no? Que son temas que afectan no solamente nuestra región de América Latina y el Caribe, que afectan pues el mundo entero, ¿verdad? Y son preguntas sobre cómo la migración es afectada, ¿verdad? Y también afecta, es impactada y también impacta
¿sí? Y bueno, pues en algunas sociedades, pues estos impactos se han sentido más. Por ejemplo, en el caso colombiano, en el caso mexicano, pues porque justamente somos parte de, tenemos una complejidad migratoria, ¿sí? Ahí está Camilo Fernández. Ya los habilito. Un segundo, por favor. Mientras tanto, que preparen sus preguntas, sus objeciones. Ya está activado el audio y el video. Buenas tardes. Antes de nada me presento. Mi nombre es Camilo Fernández. Soy estudiante de Sociología. Actualmente me encuentro haciendo mi tesis sobre un tema relacionado con la migración y por eso caí a este espacio porque es un tema el cual me ha llamado la atención. Frente a lo que tú hablabas de las narrativas y eso se me hace importante también abordar que ahorita en la contemporaneidad la migración en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, se ha visto como un problema social, ¿sí? Y también como esa problemática social que se ha construido es a través de las narrativas que se han visibilizado o evidenciado a través de los medios de comunicación, pero también los discursos políticos, ¿no? Y yo creo que pues una manera para abordar la migración y como para entender este tema, también es importante como educarnos y, y pues sí, como separar ciertas cosas a través del lenguaje o de las narrativas que en algunas ocasiones terminan es pues revictimizando al migrante que en sí no sabemos por qué, cuál fue su razón de emigrar, ¿no? Entonces, eh, es eso que quería aportar. Muy bien, Camilo, muchas gracias por tu intervención. Por supuesto que sí. Hay que tener mucho cuidado con las narrativas, ¿no? Y muchas veces, por eso me pareció interesante la perspectiva de la investigadora Naika Furutan, pues justamente generalmente ponemos la atención en las narrativas hegemónicas, ¿no? De los grandes medios o de los grandes políticos, pero no ponemos suficiente atención en las narrativas de los mismos migrantes, ¿no? De las mismas personas migrantes. Y narrativas que evidentemente nos muestran que hay una agencia, ¿sí? Que hay una agencia y que hay como un impacto no solamente sobre el migrante, sino sobre la sociedad, ¿no? Entonces, creo que pues eso pasa justamente por la naturaleza misma del lenguaje. O sea, el lenguaje es común. O sea, todo mundo lo utiliza, es común. Y el lenguaje permite, eso lo sabes más que yo, crear realidades, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? La migración se plantea como un problema social en Estados Unidos, ¿sí? Pero también se puede utilizar el lenguaje a las narrativas para decir que la migración enriquece el mundo, ¿sí? La migración embellece el mundo, ¿sí? Entonces, por supuesto que la idea no es ir a los extremos, ¿no? La idea es como académico ponernos a analizar esas narrativas para ver cómo se producen y para ver también cuáles son los impactos que van teniendo en la sociedad, ¿no? En la construcción de los problemas sociales, en las representaciones en las representaciones sociales, culturales, políticas, incluso en la acción política, ¿no? Entonces, me pareció interesante como retomar eso como para decir que en los estudios migratorios hay que ponerle atención también
a esas narrativas. No solamente las narrativas que espectacularizan las migraciones, sino también estas narrativas que están mostrando los cambios que se están operando en las mismas sociedades de llegada y cambios que son irreversibles, ¿no? Bueno, Yuri tiene dos preguntas. Bueno, Yuri, vamos a llegar. Escuchamos, Camilo, ¿estás dando la palabra? ¿O yo doy la palabra? No estoy pidiendo la palabra. Está Adelaida pidiendo la Sí. palabra y Gil también. Adelaida y después Gil y ya le respondo a Yuri. Adelaida, adelante. Hola, bonita tarde. Bueno, mi nombre es Adelaida Prieto y tengo dos preguntas. Una va en línea a lo que pues ha sido un cuestionamiento que tengo alrededor de hace unos 6 meses. Estoy en un programa que precisamente tiene que ver con migración y estamos en La Guajira y lo que me he preguntado es, claro, hay unas complejidades particulares que no se ven en otros lugares de Colombia, ¿no? Y lo que me pregunto es cómo pensando desde una mirada interseccional, donde hay un enfoque étnico muy particular allá, y donde para las personas indígenas, guayú, es muy importante el concepto de nación. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a analizar desde una perspectiva migratoria o una apuesta migratoria esas complejidades también contrahegemónicas y decoloniales, en lógica a esa deconstrucción de nación que es bien particular allá, ¿no? Pues desde sus concepciones. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿cuál es la diferencia entre estas narrativas de la migración y la movilidad humana? Sí, como que me cuestiono mucho porque es algo que se ha empezado a hablar, no sé hace cuánto tiempo, pero sí he visto que es una apuesta por posicionar las migraciones desde esta noción de movilidad humana, entendería yo también como una apuesta contrahegemónica a lo que se ha entendido tradicionalmente por migración. Wow, Eso sería. son varias preguntas difíciles, por supuesto, ¿no? Bueno, con respecto al cuestionamiento que te haces a ti mismo desde La Guajira, creo que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de conocer y dar a conocer, pues por supuesto con todo el respeto posible, estas narrativas contrahegemónicas, ¿no? Y eso que tú estás diciendo, de hecho, esa es como una tesis que tenemos en los estudios migratorios, de que lo transnacional precede a la nación. O sea, por ejemplo, los yupas, por ejemplo, los pueblos indígenas, siempre se han movido como en los territorios, ¿no? Es cuando después de la independencia o con la colonización se hace esos trazados como arbitrarios, ¿no? Entonces, pues creo que pues justamente esa es la idea, ¿no? De utilizar, de conocer estas narrativas contrahegemónicas para romper mitos y mitos de la nación, como bien lo explica Alfonso Múnera, pues es un mito que construyeron las élites, ¿no? Más acorde con su afán por imitar a los europeos que por tomar en cuenta la diversidad étnica, territorial,
que tenemos, ¿no? En Colombia, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que eso es importante y para esto, pues el ingrediente interseccional es clave, ¿no? Porque pues el ingrediente interseccional permite ver pues el entrecruce, ¿no? Analítico de todas esas dimensiones, ¿no? Y que pues cada una de estas dimensiones le da duro, ¿no? A la narrativa contrahegemónica, ¿no? Por ejemplo, algunos negros, ¿cómo se definen? Como descendientes de África, África queda hasta allá. O sea, extienden esta identidad hasta allá, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante. Y lo segundo que tú dices es como la diferencia o relación entre narrativas y movilidad humana. Según lo que hay muchos colegas míos que no quieren hablar de movilidad humana. Dicen cuando se habla de movilidad humana se está como invisibilizando los dramas que hay con el tema de la migración, porque la movilidad queda como muy abstracto, ¿no? Hasta los pájaros están en la movilidad, ¿no? Pero yo entiendo que este concepto se le puede rescatar un poco para dar a entender de que los movimientos de personas son complejos. No se agotan en migración, en emigración, en inmigración, o no se agotan en origen, destino y tránsito, ¿sí? No se agotan tampoco en refugiados, migrantes, voluntarios, flujos mixtos, sino que es un universo mucho más amplio y algunos países que lo han adoptado en sus leyes, por ejemplo, los ecuatorianos hablan más de la movilidad humana como para dar cuenta de esta migración de retorno, ¿sí? Yo hablé de la migración de retorno, ¿sí? Entonces, me parece a mí que en ese sentido, pues, este objetivo, si se hace con esta intencionalidad epistemológica, pues tiene sentido, no tiene una función precisa, ¿no? Pero si se adopta como como un mantra, pues no tiene sentido, ¿verdad? Hay que nombrar las cosas con su nombre. Por ejemplo, en Colombia estamos teniendo muy graves problemas con la migración de tránsito por el Darién, por la inmigración venezolana, por la migración de retorno. Ahí es más concretico, ¿verdad? Las narrativas, por supuesto. Cada forma de migración tiene sus narrativas. Y bueno, pues a veces esas narrativas se van mezclando, ¿no? Por ejemplo, un haitiano que te habla de sus experiencias, de sus trayectorias migratorias. O sea, que llegó a Brasil, pensó que se iba a poder vivir ahí, pero no. Tuvo que reemigrar y hacer toda esta odisea para llegar a México. Y ahí están esperando llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchas veces las narrativas, y Michel Pecerto habla mucho de cómo los relatos mismos caminan, ¿no? O sea, los relatos tienen este poder de no solamente describir los movimientos en el espacio, sino de hacerte sentir, ¿sí? Cómo estos movimientos se dan, ¿no? Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, en la cultura negra de los afrodescendientes, muchos mitos, muchos cuentos, no sabemos quiénes los inventaron. Estos mitos, esos cuentos, ellos mismos caminaron, ¿sí? Caminaron y llegan hasta nosotros. Pues eso también, podemos estar pensando también en narrativas caminantes, andantes, y bueno, narrativas que tienen la capacidad no solamente de explicar la realidad de un migrante del que narra, sino de la realidad de todo un grupo de personas que narran, ¿no? Y eso nos permite evitar lo que se llama el individualismo metodológico. ¿Listo? No sé si te respondo. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Gilles. Hola, buenas noches a todos. Pues es sobre el tema de las sociedades postmigrantes, de la postidentidad. Yo he viajado muy poquito a Estados Unidos, pero las pocas veces que he ido por allá a Nueva York, he estado en la familia colombiana ya que llevaba muchos años allá, y me había llamado mucho la atención cómo los migrantes colombianos que se habían instalado allá desde los años 70, 80, habían asimilado discursos bastante xenófobos o de rechazo
a fases de migración posteriores, por ejemplo, de la India. Y eso me llama mucho la atención, o sea que hay como fases de migración que se suceden unas a otras y finalmente lo que absorben los migrantes más antiguos es el discurso mismo de rechazo, ¿no? Es muy complejo lo que tú mencionas de sociedades posmigrantes, de identidades que se construyen en la migración, donde el yo y el otro se van alimentando mutuamente. Pues uno lo que está viendo en la realidad es como la persona que se instala, que después de muchos años ha logrado hacer su espacio allá, pues se vuelve casi como los nacionales de allá y rechaza a los nuevos llegados como olvidando de dónde vienen, ¿no? Sí, Gil, creo que por eso es importante dentro del tema de la migración ver también el tema de las identidades, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo, ¿no? En las sociedades postmigrantes, pues justamente está el hecho de que la sociedad ya no es unidentitaria, ¿no? De que pues ya nada que hacer, ¿no? Pero, por supuesto, eso da pie para que justamente los que tenían sus privilegios de raza, de identidad, pues te digan, no, pues ahorita lo que vamos a hacer es recuperar nuestra pureza, recuperar nuestra cultura, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es importante en las sociedades postmigrantes. No es una forma de romantizar la migración, sino de decir pilas. Son sociedades ambivalentes, sociedades donde pues justamente hay presencia heterogénea, pero al mismo tiempo hay reacciones en contra de esto, ¿no? Y reacciones que afectan a la primera generación, a la segunda generación, a la tercera generación, ¿sí? Por ejemplo, en República Dominicana, o sea, justamente los haitianos llegaron allá desde 1915, más o menos, para trabajar en la caña de azúcar, ¿no? Y en los años 2010, por ahí, pues República Dominicana dice, bueno, los dominicanos que son de origen haitiano, sus abuelos, sus tatarabuelos, eran ilegales, se quedaron en República Dominicana de manera ilegal, por lo tanto, ellos pierden su nacionalidad dominicana, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es otro debate, ¿verdad? Pero nos conecta con lo mismo, de que cómo la migración también mueve esas rencillas identitarias y por supuesto siempre va a haber como una identidad que se considera pura, que se considera original, que viene pues justamente a marcar su territorio, a decir que aquí mando yo, que aquí no quiero que estos lleguen a tomar mi lugar, ¿no? Entonces, pues eso es el miedo, ¿no? Y un miedo que han sabido aprovechar muy bien los partidos de extrema derecha, ¿no? Por supuesto, sí. Otras preguntas que hay ahí, si considero que existen garantías desde las normativas en la protección de migrantes y refugiados en los lugares de tránsito y destino al interior del país. Bueno, pues es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero por supuesto que en Colombia, pues hablando de la protección de los derechos humanos, pues ahí había que ser un poco muy cautelosos, ¿no? Pero en el caso de la migración venezolana se puede decir que ha habido un esfuerzo por regularizar la situación de los migrantes venezolanos, y eso pues se puede notar en el gobierno de Duque, ¿verdad? Ha habido muchos errores, pero se puede decir que hay un esfuerzo por regularizar, por tomar en serio esta migración, ¿no? Pero en el tema del tránsito, cero.
Cuando uno mira, por ejemplo, la frontera del Darién, pues ahí es una frontera abandonada, ¿sí? O sea, no hay presencia del Estado, ¿no? Por supuesto que hay una presencia más o menos de la Defensoría del Pueblo, pero eso no basta, ¿no? Entonces, en concreto, en este lugar de tránsito, y un lugar de tránsito de migraciones globalizadas, ahí pasan los haitianos, los cubanos, los africanos, por ejemplo, el año pasado pasaron por ahí más de 150,000 migrantes, ¿no? Entonces, eso, y eso estamos hablando de un subregistro importante, ¿no? O sea, eso justificaría, por supuesto, la presencia del Estado. Y una presencia no en términos de seguridad, ¿no? De llegar ahí con un ejército, sino una presencia justamente para proteger los derechos humanos de esos migrantes, de estas migrantes que están siendo violadas. Hay cifras que dicen casi el 90, el 100% de las mujeres que pasan por el Darién son violadas. O sea, ahí lo que hay es un violadero y pues no hay protección, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te puedo decir, ¿no? ¿Cómo construir un país desde la identidad migratoria, teniendo en cuenta los casos de discriminación y xenofobia presentes, no solo en los espacios privados de migrantes, sino también en los espacios públicos como las instituciones del Estado? Pues eso justamente es la pregunta, ¿verdad? Es la pregunta, ¿no? La pregunta es cómo construir un país que dé cabida a todos estos orígenes, a todas estas identidades, ¿sí? O sea, cómo construir una sociedad que sea conforme, por decirlo así, que se adecue a lo que es. En el mundo de hoy, ¿cuál país tiene una sola identidad? O sea, todos los países están atravesados por la realidad migratoria, unas más que otras, ¿verdad? Por eso me gustó el ejemplo de la migración en Alemania, porque es un país supuestamente cerrado y mira lo que está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo construir? Pues lo primero es reconocer la heterogeneidad, es decir, la diversidad, y reconocer que esto no es un problema, que eso no es un pecado, que eso pues justamente si sabemos cómo aprovecharlo, pues eso por supuesto le aporta al país y es lo que arroja todas las o muchas investigaciones sobre la migración venezolana. O sea, si realmente esta migración la sabemos aprovechar, por supuesto va a aportar al crecimiento, va a aportar más al país, a Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una migración joven, ¿no? Es una migración de mucha gente formada, ¿no? Entonces, pues hay posibilidades, es una mano de obra también importante, ¿no? Entonces, pues eso es, ¿no? Es cómo no darle rienda suelta a la xenofobia, a la discriminación, al encerramiento identitario, es realmente tomar en cuenta nuestra diversidad, ¿no? Y bueno, como lo acabo de decir, pues en un país como Colombia, pues ha sido muy difícil incluso incluir a los indígenas, a los negros, imagínate, ahora con los migrantes. Entonces, pues es una tarea pues muy fuerte, es una tarea que hay que dar pues desde la educación también. Para mí la educación es el punto fundamental, por eso es tan importante nuestra maestría, ¿no? Porque nuestra maestría es justamente pensar en estrategias como para justamente llegar a esta construcción de un país que entienda eso. A nivel personal, a nivel público y a nivel privado. Bueno, otra pregunta, profesor Wuldi, tenemos una pregunta, bueno, ¿cuál es su opinión de las migraciones que se están dando del norte global al sur global? Bueno, pues eso significa en gran parte que la migración no es un asunto de pobres, ¿no? Que van hacia países de ricos, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, pues después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que acá en nuestro continente, en Venezuela, por ejemplo, se ha recibido, en México, por ejemplo, se han recibido a muchos migrantes provenientes de Europa, ¿no? Entonces, y hoy día, pues hay muchos
por ejemplo, los expatriados, no los llaman migrantes, ¿no? Los llaman expatriados. Eso significa pues que son jóvenes, cooperantes que vienen pues a trabajar por un tiempo definido en los países pobres, en los países pobres, ¿no? Entonces, pues yo creo que dos cosas, ¿no? Primero, que las causas de las migraciones no son solamente causas ligadas a la pobreza, ligadas a la cuestión económica. O sea, hay historias de mujeres o de hombres que siguen a sus esposos o a sus parejas dejando sus países, Estados Unidos, Europa, por dar un ejemplo, ¿no? Irse para el África, irse para América Latina, pues justamente es una migración por amor. Por eso la migración, para mí, la mejor forma de entender la migración es entender que es una realidad humana. Se da por todas las causas de los factores humanos, y el amor es uno de ellos. El deseo de ejercer su profesión es otro, y el deseo de conocer otras realidades, pues también es parte, ¿no? Entonces, es imposible encerrar la migración en una región geográfica, ¿no? Y eso pues es lo que muestra esas migraciones del norte global al sur global, ¿no? Pero por supuesto, eso muestra también que la discriminación afecta más a los que van del sur global al norte global. Por ejemplo, el caso de los ucranianos, por supuesto que no los estoy criticando, de cómo en México, en muchos lados, se ha atendido de manera excelente a los ucranianos, ¿no? Y en cambio a los migrantes que vienen por las mismas razones de guerra, por ejemplo, de África, de Asia, pues no los reciben. Y ahí pues hay un tema del color, ¿no? De la raza, de la identidad que está en juego, un poco lo que acaba de decir nuestra colega. Por eso es importante tomar en cuenta el tema de la interseccionalidad. Y cuando uno toma el tema de la interseccionalidad y lo aplicas a esta migración del norte global al sur global, pues por supuesto ahí ves que el factor de color, el factor del origen, del país de donde vienes, pues es un problema. Por ejemplo, los gringos no necesitan visa para ir casi a todo el mundo. Y en cambio un colombiano, un haitiano, pues un cubano necesita visas hasta para dar la vuelta a la esquina, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que ya nos estamos pasando. Porque ahí sigue los colegas administrativos, ¿no? Para dar información sobre, Catherine, para dar información sobre el apoyo financiero. También, pues es importante que después de la lección inaugural, si ustedes están interesadas en tener más información sobre la maestría, sobre inscribirse, sobre pues cómo hacerle para obtener apoyo financiero, pues también, pues está este video, Camilo lo va a subir también por YouTube o por Facebook, y ahí también pues habrá posibilidades de enviarnos las preguntas.